Juan Gabriel impidió que una niña de 9 años vendiera la guitarra de su padre, lo que él descubrió. Juan Gabriel estaba empujando la puerta de cristal de una tienda de instrumentos musicales en Ciudad Juárez cuando vio a una niña de unos 9 años parada frente al mostrador de madera oscura, sosteniendo una guitarra clásica vieja con ambas manos, como si cargara algo demasiado pesado para su cuerpo pequeño. La guitarra era más grande que ella, con la madera rayada y opaca por el paso de los años, las cuerdas flojas y desafinadas, y el barniz original apenas visible bajo capas de polvo y uso cotidiano. El dueño de la tienda, un hombre corpulento de bigote canoso y delantal gris, examinaba el instrumento con expresión de poco interés, girándolo entre sus manos gruesas como quien revisa un objeto cualquiera en un mercado de pulgas, sin darle importancia alguna al hecho de que esa niña estuviera ahí sola, sin adulto que la acompañara, ofreciendo algo que evidentemente no le pertenecía a ella sino a su historia familiar. La niña esperaba con las manos entrelazadas sobre su estómago, los nudillos blancos de tanto apretar, los ojos fijos en el hombre detrás del mostrador con esa mezcla de esperanza y miedo que solo tienen los niños cuando saben que algo importante depende de lo que un adulto decida en los próximos segundos. Afuera, el sol de septiembre golpeaba las banquetas de Ciudad Juárez con ese calor seco y persistente que hace temblar el aire sobre el asfalto, y el ruido de los camiones pasando por la avenida principal se colaba por la puerta entreabierta mezclándose con el sonido metálico de un ventilador de techo que giraba perezosamente sin lograr refrescar nada dentro de ese local estrecho que olía a barniz viejo y cuerdas de nylon. Lo que Juan Gabriel descubrió grabado en la parte trasera de esa guitarra lo obligaría a sentarse porque sus piernas dejaron de sostenerlo, y lo que hizo después cambiaría para siempre la vida de esa niña y de su familia. Nadie en esa tienda podía imaginar que ese encuentro aparentemente casual entre un cantante famoso y una niña desconocida estaba a punto de desenterrar una historia que Juan Gabriel había guardado en silencio durante más de 30 años, una historia sobre el hombre que le salvó la vida cuando era un niño huérfano que cantaba escondido en los pasillos de una escuela para menores abandonados. Era septiembre de 1995 y Juan Gabriel había regresado a Ciudad Juárez sin agenda profesional, sin conciertos programados, sin entrevistas ni compromisos. Había vuelto simplemente para caminar por las calles que lo vieron crecer, para respirar el aire seco del desierto que rodeaba la ciudad, para recordar quién había sido antes de convertirse en quien era. En ese momento de su carrera, Juan Gabriel era una de las figuras más grandes de la música latinoamericana, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el continente, con giras que llenaban estadios de 50,000 personas en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Su álbum más reciente había debutado en el número 1 de las listas de popularidad y sus conciertos se agotaban en cuestión de horas cada vez que se anunciaban nuevas fechas. Tenía mansiones en varias ciudades, un equipo de producción de más de 40 personas, y su nombre era sinónimo de éxito absoluto en el mundo de la música en español. Pero cada cierto tiempo, cuando la presión de la fama se volvía demasiado pesada y los escenarios comenzaban a sentirse como jaulas doradas, Juan Gabriel necesitaba regresar a Ciudad Juárez, a las calles de tierra donde había caminado descalzo de niño, a los barrios donde la pobreza era tan común que nadie la mencionaba porque era simplemente la forma en que se vivía. Esos viajes de regreso eran su forma de recordarse a sí mismo de dónde venía, de no permitir que la fama borrara las memorias que lo mantenían conectado con su esencia, con el niño que había sido Alberto Aguilera Valadez antes de que el mundo lo conociera como Juan Gabriel. Ciudad Juárez en septiembre de 1995 era una ciudad en plena transformación, con las maquiladoras creciendo a ritmo acelerado en las zonas industriales, atrayendo trabajadores de todo el país que llegaban buscando empleo y terminaban viviendo en colonias improvisadas donde las casas se construían con lo que hubiera disponible. La frontera con El Paso se sentía más activa que nunca, con filas interminables de autos cruzando los puentes internacionales cada mañana y cada noche. Y el comercio informal florecía en cada esquina como respuesta a una economía que no alcanzaba para todos. Las calles del centro conservaban algo de su carácter original, con tiendas pequeñas de comerciantes que llevaban décadas en el mismo local, restaurantes que servían burritos de machaca desde antes de que Juan Gabriel naciera,
y negocios familiares que sobrevivían a base de clientes habituales y la terquedad de no rendirse ante las cadenas comerciales que empezaban a instalarse en la ciudad. La tienda de instrumentos musicales donde Juan Gabriel entró esa mañana se llamaba Casa Musical Hernández y llevaba más de 25 años en el mismo local de la calle Lerdo, a pocas cuadras del mercado Cuauhtémoc. Era un negocio pequeño, con guitarras colgadas en las paredes, teclados usados apilados en estantes metálicos, amplificadores de segunda mano en el piso y un mostrador de vidrio donde se exhibían armónicas, afinadores y cuerdas de repuesto. El dueño, don Felipe Hernández, era conocido en el barrio como un hombre duro para los negocios que compraba instrumentos usados a precios bajos y los revendía con márgenes generosos, aprovechando que muchos músicos locales no tenían otra opción cuando necesitaban dinero rápido y estaban dispuestos a vender sus instrumentos por una fracción de su valor real. Juan Gabriel había entrado a la tienda sin intención particular más allá de curiosear, movido por esa costumbre que tenía de meterse en negocios de música cada vez que veía uno, como si los instrumentos lo llamaran desde las vitrinas con una fuerza que no podía resistir. Vestía de manera discreta para él, con pantalones oscuros, una camisa de seda color crema y lentes de sol que le cubrían medio rostro, intentando pasar desapercibido aunque su presencia siempre irradiaba algo que hacía a la gente voltear a verlo dos veces. Lo acompañaba solo su chofer, que se había quedado esperando en el auto estacionado a unos metros de la tienda con el motor encendido y el aire acondicionado a toda potencia para combatir el calor implacable de la mañana fronteriza. Cuando cruzó la puerta y sus ojos se ajustaron a la penumbra del interior, lo primero que vio fue a la niña. Estaba parada frente al mostrador con la guitarra apoyada en el suelo y sus manitas aferradas al mástil como si fuera lo último que le quedara en el mundo. Llevaba puesto un uniforme escolar azul marino que le quedaba grande, como si hubiera pertenecido a alguien más antes que a ella, con la falda doblada en la cintura para acortarla y la blusa blanca ligeramente amarillenta por los lavados repetidos. Su cabello negro estaba peinado en dos trenzas apretadas que le caían sobre los hombros delgados, y sus zapatos de charol negro tenían las suelas gastadas hasta el punto donde se podía ver la plantilla asomando por los bordes. Todo en ella hablaba de una pobreza que intentaba mantenerse digna, de una familia que hacía lo posible con lo poco que tenía, de una niña que cargaba responsabilidades demasiado grandes para sus 9 años. La niña se llamaba Lupita Contreras y vivía con su madre en una casa pequeña de bloques de cemento sin pintar en la colonia Mariano Escobedo, una de las zonas más humildes de Ciudad Juárez, donde las calles eran de tierra y el agua llegaba por tandeo cada tercer día. Su padre, Juan Contreras, había fallecido un año antes de un infarto fulminante mientras daba clase de carpintería en la escuela para menores del estado. El mismo internado donde décadas atrás había trabajado como maestro de taller cuando un niño llamado Alberto Aguilera Valadez llegó a sus puertas sin familia que lo reclamara. Juan Contreras había sido maestro de carpintería durante 32 años en esa escuela, enseñando a generaciones de niños huérfanos y abandonados a trabajar la madera con sus manos, a construir sillas, mesas, marcos para cuadros y pequeños juguetes que después vendían en ferias locales para recaudar fondos para la institución. Era un hombre callado, de manos grandes y ásperas por el contacto constante con la madera, cabello gris desde los 40 años y una sonrisa discreta que reservaba para los momentos en que sus alumnos lograban algo que creían imposible. Nunca ganó mucho dinero, nunca buscó reconocimiento, nunca pidió nada a cambio de su trabajo más allá de su salario modesto que apenas alcanzaba para mantener a su familia. Cuando murió, dejó a su esposa, la señora Carmen, con una pensión de viudez que no cubría ni la mitad de los gastos mensuales, y a su hija Lupita con 9 años recién cumplidos y un futuro incierto en una ciudad donde las oportunidades para las familias sin recursos eran tan escasas como la lluvia en el desierto. La señora Carmen había enfermado poco después de la muerte de su esposo. Lo que comenzó como una tos persistente que ella atribuía al polvo de las calles sin pavimentar se convirtió en algo más serio cuando los episodios de tos empezaron a durar horas enteras, dejándola sin aliento y con dolor en el pecho que no cedía ni con los remedios caseros que las vecinas le recomendaban.
Un doctor de la clínica del Seguro Social le había dicho que necesitaba estudios especializados y medicamentos que la clínica no tenía, que tendría que comprarlos en farmacia particular, y el costo estimado del tratamiento mensual era de 800 pesos, una cantidad que para la señora Carmen representaba más de lo que recibía completo de la pensión de viudez. Sin poder trabajar por la enfermedad, con la pensión que apenas cubría la renta y los servicios básicos, y con una hija que alimentar y mantener en la escuela, la señora Carmen había comenzado a vender las pocas posesiones de valor que quedaban en la casa. Primero fue la televisión vieja que su esposo había comprado años atrás. Después el radio de onda corta que escuchaban por las noches. Luego la plancha eléctrica, las ollas de aluminio que no usaban a diario, y finalmente, cuando ya no quedaba nada más que vender, la señora Carmen miró la guitarra clásica que colgaba de un clavo en la pared de la sala y tomó la decisión más difícil. Le dijo a Lupita que la llevara a la tienda de instrumentos del centro porque había escuchado que ahí compraban cosas usadas. Lupita no quería hacerlo. Esa guitarra era de su papá, la había visto colgada en esa pared desde que tenía memoria, y a veces por las noches, cuando extrañaba a su padre con una intensidad que le dolía el pecho, se paraba frente a ella y pasaba los dedos por las cuerdas imaginando que el sonido que producían era la voz de su papá diciéndole que todo iba a estar bien. Pero su mamá le había explicado con lágrimas en los ojos que necesitaban el dinero para las medicinas, que la guitarra no servía para curar la tos ni para poner comida en la mesa, y que su papá habría entendido porque él siempre priorizaba el bienestar de su familia por encima de cualquier objeto material. Así que esa mañana de septiembre, Lupita se levantó temprano, descolgó la guitarra de la pared con cuidado, la envolvió en una cobija vieja para protegerla durante el camino, y caminó más de 40 minutos desde la colonia Mariano Escobedo hasta el centro de Ciudad Juárez, cargando un instrumento que pesaba casi la mitad de lo que ella pesaba, con el sol pegándole en la cara y el polvo de las calles sin pavimentar metiéndosele en los ojos. Cuando Lupita llegó a la casa musical Hernández, estaba sudando y cansada, con los brazos doloridos de cargar la guitarra durante tanto tiempo. Entró a la tienda y el aire ligeramente más fresco del interior le dio un pequeño alivio. Don Felipe la vio entrar y su primera reacción fue de fastidio, porque no era la primera vez que alguien llegaba a venderle un instrumento viejo esperando sacar más de lo que valía, y cuando vio que era una niña sola, sin adulto que la acompañara, su interés bajó todavía más. Lupita puso la guitarra sobre el mostrador con cuidado, como si estuviera colocando algo sagrado sobre un altar, y dijo con voz apenas audible que quería venderla. Don Felipe tomó la guitarra sin delicadeza, la giró un par de veces, revisó el mástil buscando deformaciones, tocó las cuerdas flojas que produjeron un sonido desafinado y triste, y la puso de vuelta sobre el mostrador con un gesto que decía claramente que no estaba impresionado. «Te puedo dar 150 pesos», dijo sin mirarla a los ojos, abriendo la caja registradora con un movimiento mecánico que revelaba que había hecho esta misma transacción cientos de veces con personas igualmente desesperadas. La guitarra, en realidad, valía considerablemente más. Era una guitarra clásica fabricada a mano por un luthier de Paracho, Michoacán, con tapa de cedro y aros de palo escrito, un instrumento que en buenas condiciones podría venderse por más de 2,000 pesos. Pero don Felipe sabía que una niña de 9 años no tenía forma de saber eso, y su negocio se basaba precisamente en esa asimetría de información. Lupita sintió rápidamente con los ojos brillantes, como si esos 150 pesos fueran la solución a todos sus problemas, porque para ella esa cantidad representaba casi 3 semanas de la pensión de su mamá y podría cubrir al menos una parte de las medicinas que necesitaba. No tenía idea de que estaban a punto de robarle el último recuerdo tangible de su padre por una fracción de su valor real, y tampoco tenía idea de que el destino había puesto a alguien en esa misma tienda en ese mismo momento que iba a cambiar todo. Juan Gabriel se quedó parado cerca de la entrada, medio oculto detrás de un estante de amplificadores, observando la escena sin que ninguno de los dos se diera cuenta de su presencia. Algo en la desesperación de la niña le recordó a sí mismo décadas atrás, cuando la pobreza hacía que cualquier cantidad de dinero pareciera una fortuna,
cuando vender lo poco que tenías era la única opción porque la alternativa era no comer. Observó cómo el dueño examinaba la guitarra con ese desprecio calculado de quien sabe que tiene ventaja sobre alguien vulnerable, y sintió una punzada de rabia mezclada con tristeza que le subió desde el estómago hasta la garganta. El dueño sacó el dinero de la caja registradora y lo puso sobre el mostrador en billetes arrugados, contándolos lentamente como si cada billete le costara sacarlo. La niña extendió la mano para tomarlo, sus dedos pequeños estirándose hacia los billetes con esa urgencia silenciosa de quien necesita el dinero no por capricho sino por supervivencia, pero Juan Gabriel sintió que debía intervenir porque algo en esa guitarra vieja le llamaba la atención de una forma que no podía explicar racionalmente. Había algo en la forma de la caja de resonancia, algo en el color de la madera gastada, algo en las proporciones del instrumento que le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo enterrado bajo capas de años y experiencias que luchaba por salir a la superficie. Se acercó al mostrador con pasos lentos y deliberados, y don Felipe lo reconoció inmediatamente. Los ojos del dueño de la tienda se abrieron con sorpresa, su boca se entreabrió, y sus manos se quedaron suspendidas en el aire sobre los billetes que acababa de poner en el mostrador. La transformación fue instantánea, de comerciante calculador pasó a afán nervioso en menos de un segundo, porque tener a Juan Gabriel en su pequeña tienda de instrumentos usados era como tener al presidente del país pidiendo un vaso de agua en una fonda de barrio. Disculpe, dijo Juan Gabriel con voz amable pero firme, quitándose los lentes de sol y colgándolos del cuello de su camisa. ¿Puedo ver esa guitarra antes de que la compre? Don Felipe tomó la guitarra rápidamente y se la entregó con manos temblorosas, claramente nervioso de tener a Juan Gabriel en su tienda, tartamudeando algo incoherente sobre lo honrado que se sentía y lo mucho que admiraba su música, palabras que Juan Gabriel escuchó sin prestarles atención porque toda su concentración estaba en el instrumento que ahora sostenía entre sus manos. La niña miraba confundida la escena, sin entender quién era ese señor que vestía elegante y parecía importante, sin entender por qué el dueño de la tienda que hacía un momento la trataba con indiferencia ahora parecía a punto de desmayarse de emoción. Juan Gabriel tomó la guitarra con cuidado, sosteniéndola por el mástil con una mano y apoyando la caja de resonancia contra su pecho con la otra. La giró lentamente, pasando los dedos por la madera gastada, sintiendo bajo las yemas las marcas que el tiempo y el uso habían dejado en la superficie, las pequeñas abolladuras que contaban historias de noches de música y días de trabajo, los rasguños que revelaban una vida entera de melodías tocadas en la penumbra de alguna habitación modesta. Cuando llegó a la parte trasera del cuerpo, sus dedos se detuvieron abruptamente. Ahí, grabado a mano con letras irregulares pero claras, como si hubieran sido talladas con la punta de un cuchillo pequeño por alguien que sabía trabajar la madera pero no tenía pretensiones de calígrafo, estaba un nombre, Juan Contreras. Las letras estaban oscurecidas por el barniz y los años, pero eran perfectamente legibles para alguien que las buscara, para alguien que conociera ese nombre como se conoce el nombre de la persona que te cambió la vida. Las manos de Juan Gabriel comenzaron a temblar de una forma que no podía controlar, un temblor que nacía en algún lugar profundo de su cuerpo donde se guardaban los recuerdos más antiguos y más sagrados. Y tuvo que sentarse en una silla de plástico cercana porque sintió que las piernas no lo sostendrían, que la emoción que estaba subiendo por su pecho como una ola gigante amenazaba con derribarlo si no encontraba un punto de apoyo inmediato. Don Felipe observaba sin entender, con la boca abierta y las cejas levantadas, preguntándose qué tenía esa guitarra vieja que había provocado semejante reacción en uno de los cantantes más famosos del mundo. La niña, por su parte, dio un paso atrás instintivamente, asustada por la intensidad de lo que estaba presenciando sin comprender su significado. ¿De dónde sacaste esta guitarra?, le preguntó Juan Gabriel a la niña con una voz que salió más quebrada de lo que pretendía, una voz que parecía la de un hombre intentando hablar desde el fondo de un pozo donde habían caído 30 años de recuerdos silenciados. La niña lo miraba asustada, sus ojos grandes y oscuros buscando en el rostro de ese desconocido alguna señal de si había hecho algo malo, de si estaba en problemas, de si los 150 pesos que estaban sobre el mostrador se iban a esfumar antes de que pudiera tocarlos.
Era de mi papá, respondió en voz baja, con esa honestidad directa que solo tienen los niños cuando hablan de cosas que les duelen. Él falleció hace un año y mi mamá dice que tenemos que vender cosas porque no hay dinero para comida ni para sus medicinas. Juan Gabriel apretó la guitarra contra su pecho con ambos brazos, como si estuviera abrazando a alguien que había perdido hace mucho tiempo y que acababa de encontrar en la forma menos esperada, y sintió que el corazón se le aceleraba hasta un ritmo que podía escuchar retumbando en sus propios oídos. ¿Cómo se llamaba tu papá?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta, porque ese nombre grabado en la madera había abierto una puerta en su memoria que había estado cerrada con llave durante décadas. Juan Contreras, dijo la niña con la naturalidad de quien pronuncia un nombre sagrado sin saber que es sagrado. Era maestro en la escuela oficina. Enseñaba carpintería a los niños que no tenían familia. Juan Gabriel cerró los ojos por un momento largo y denso, un momento donde el tiempo pareció detenerse dentro de esa tienda pequeña que olía a barniz y cuerdas viejas, donde el ruido de la calle desapareció y el ventilador de techo dejó de existir y lo único que quedó fue el sonido de su propia respiración entrecortada y el peso de la guitarra contra su pecho. Cuando abrió los ojos, tenía lágrimas corriendo por ambas mejillas. Lágrimas gruesas y silenciosas que trazaban caminos brillantes sobre su piel morena y que caían sobre la madera de la guitarra como si estuvieran regando algo que necesitaba agua desde hacía mucho tiempo. Esa guitarra había pertenecido al hombre que cambió su vida cuando era un niño asustado de 8 años que cantaba escondido en los pasillos de esa misma escuela oficina, un niño sin familia, sin nombre, sin futuro visible, que había llegado a ese internado después de que su madre no pudiera seguir manteniéndolo y lo dejara ahí con la promesa de regresar por él, una promesa que tardó años en cumplirse. Juan Contreras había sido el primer adulto en la vida de Alberto Aguilera Valadez que lo escuchó cantar y en lugar de callarlo, en lugar de decirle que dejara de hacer ruido, en lugar de ignorarlo como hacían todos los demás, se sentó a escucharlo con atención genuina y cuando terminó le dijo las palabras que cambiarían el rumbo de la música mexicana para siempre: tienes algo especial. No dejes de cantar nunca. Juan Gabriel se volvió hacia don Felipe con una expresión que no admitía negociación, una mirada que combinaba la autoridad de alguien acostumbrado a llenar estadios con la urgencia de alguien que acaba de descubrir que el destino le ha puesto enfrente una deuda que lleva 30 años queriendo pagar. Esta guitarra vale mucho más que 150 pesos, dijo con voz firme que resonó en las paredes de la tienda pequeña. Yo le voy a dar 5,000 pesos por ella. Don Felipe abrió la boca sorprendido, sin atreverse a contradecir, calculando mentalmente que esa cifra era más del triple de lo que él habría pedido si hubiera decidido vender la guitarra después de comprarla. Y la niña dejó escapar un grito ahogado, llevándose ambas manos a la boca, porque 5,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida, más de lo que su mamá recibía en 2 meses de pensión, suficiente para comprar medicinas y comida y tal vez incluso pagar la renta atrasada que las tenía viviendo con el temor constante de ser desalojadas. Juan Gabriel sacó su cartera de piel del bolsillo trasero de su pantalón y contó los billetes sobre el mostrador con movimientos deliberados, colocándolos uno junto a otro en una fila ordenada que la niña miraba con ojos que no podían abarcar lo que estaban viendo. Eran billetes nuevos de 500 pesos, 10 en total, que hacían un contraste brutal con los billetes arrugados de 20 y 50 que don Felipe había puesto antes sobre el mismo mostrador. Juan Gabriel tomó la guitarra con una mano, recogió los billetes arrugados de don Felipe con la otra y se los devolvió al dueño sin decir palabra, un gesto que dejaba claro que la transacción anterior había sido cancelada y reemplazada por una nueva en la que él era el comprador. Don Felipe guardó sus billetes sin protestar, consciente de que cualquier objeción sería absurda frente a lo que estaba presenciando. Juan Gabriel le hizo una seña a la niña para que lo siguiera afuera de la tienda, y la niña, todavía procesando lo que acababa de ocurrir, lo siguió con pasos cortos y rápidos, volteando a ver a don Felipe como buscando confirmación de que todo era real, de que no estaba soñando, de que un desconocido acababa de pagar más de 30 veces lo que el dueño le había ofrecido por la guitarra de su papá.
Salieron de la tienda y el calor de septiembre los recibió como una pared invisible que empujaba el aire seco contra sus rostros. Juan Gabriel buscó con la mirada un lugar donde sentarse y vio una banca de metal bajo la sombra generosa de un álamo viejo a media cuadra de distancia, uno de esos árboles que sobrevivían milagrosamente en las banquetas de Ciudad Juárez a pesar del clima hostil, con el tronco grueso y la corteza agrietada como la piel de alguien que ha soportado demasiados veranos. Caminó hacia allá con la guitarra en una mano y la niña siguiéndolo a unos pasos de distancia, confundida pero intrigada, con los 5,000 pesos guardados en el bolsillo delantero de su falda escolar donde los había metido apretándolos con fuerza como si temiera que se evaporaran. Se sentaron juntos en la banca, Juan Gabriel en un extremo y la niña en el otro, con la guitarra entre los dos como un puente entre dos mundos que estaban a punto de descubrir que habían estado conectados desde siempre. El metal de la banca estaba caliente por el sol, pero la sombra del árbol proporcionaba un alivio suficiente para que la temperatura fuera soportable. Un par de personas pasaron caminando por la banqueta sin prestarles atención, un vendedor de elotes empujaba su carrito por la calle de enfrente produciendo un chirrido rítmico con las ruedas oxidadas, y a lo lejos se escuchaba el claxon impaciente de algún auto atrapado en el tráfico de la avenida principal. Juan Gabriel puso la guitarra sobre sus piernas y acarició la madera con la palma de la mano, con la delicadeza de quien toca el rostro de alguien amado que no ha visto en décadas. Sus dedos recorrieron las curvas del instrumento, se detuvieron en cada rasguño, en cada marca, en cada imperfección que contaba una historia silenciosa sobre las manos que habían sostenido esa guitarra antes que las suyas. ¿Sabes quién soy?, le preguntó a la niña mirándola directamente a los ojos. Ella negó con la cabeza, sus trenzas moviéndose de un lado a otro con el gesto. Me llamo Juan Gabriel. Soy cantante. La niña abrió los ojos con sorpresa, porque incluso a sus 9 años había escuchado ese nombre en la radio de la vecina que sonaba cada tarde mientras tendía la ropa en el patio compartido. Había escuchado a su madre tararear canciones que llevaban ese nombre asociado, había visto ese rostro en las portadas de casetes que se vendían en los puestos del mercado. Pero verlo ahí sentado junto a ella en una banca de metal bajo un árbol de Ciudad Juárez, vestido elegante pero hablándole con la misma voz suave que usaba su papá cuando le contaba historias antes de dormir, era algo que su mente de 9 años no terminaba de procesar. Yo conocí a tu papá cuando era niño, como tú, comenzó a decir Juan Gabriel mirándola a los ojos con una intensidad que la niña sintió como algo cálido y seguro, no amenazante. Él trabajaba en la escuela oficina donde yo viví por muchos años, desde que tenía 8 hasta que me fui de ahí siendo adolescente. Yo no tenía familia, Lupita. No tenía a nadie que creyera en mí, nadie que me dijera que yo valía algo, nadie que se detuviera a escucharme cuando hablaba o cuando cantaba. Para el mundo yo era un niño más de los que estaban ahí porque nadie los quería, un huérfano sin nombre y sin futuro que aprendería un oficio y desaparecería en las calles de Ciudad Juárez como tantos otros antes que yo. Hizo una pausa larga para controlar la emoción que le subía por la garganta como una marea que amenazaba con ahogarlo. El ruido de la calle seguía sonando a su alrededor, pero ambos estaban envueltos en una burbuja de silencio íntimo que los separaba del mundo exterior. Un día tu papá me escuchó cantar en un pasillo de la escuela. Yo cantaba escondido, agachado detrás de unas cajas de herramientas que estaban apiladas junto a la puerta de su taller de carpintería, porque tenía miedo de que alguien me dijera que me callara, que dejara de hacer ruido, que los niños como yo no tenían derecho a cantar. Cantaba tan bajito que apenas yo mismo me escuchaba, pero tu papá tenía un oído especial para las cosas que importaban. Se asomó al pasillo, me vio ahí acurrucado entre las cajas, y en lugar de regañarme se sentó en el piso junto a mí, con sus manos grandes llenas de acerrín y su delantal de trabajo manchado de barniz, y me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Juan Gabriel tuvo que detenerse porque las lágrimas le nublaban la vista y la voz le temblaba tanto que las palabras salían fragmentadas. Lupita lo miraba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como una esponja que ha estado seca demasiado tiempo, descubriendo una versión de su padre que nunca había conocido, una dimensión de su bondad que iba mucho más allá de lo que ella imaginaba. Tu papá me dijo,
tienes algo especial. No dejes de cantar nunca. Esas palabras, Lupita, esas 7 palabras que tu papá me dijo en un pasillo oscuro de una escuela para niños abandonados me salvaron la vida. Porque hasta ese momento yo creía que era invisible, que no importaba, que mi voz no valía nada. Y tu papá, con esas 7 palabras, me hizo creer que tal vez sí valía algo, que tal vez mi voz podía llegar a algún lugar, que tal vez yo no estaba destinado a desaparecer como todos esperaban. Acarició la guitarra nuevamente, pasando los dedos por el nombre grabado en la parte trasera. Después de ese día, tu papá me dejaba cantar en su taller de carpintería después de las clases. Mientras los otros niños jugaban en el patio o se peleaban por tonterías, yo me sentaba en un banco de madera entre las tablas y el aserrín, y cantaba. Tu papá tocaba esta guitarra a veces, no muy bien porque era solo un hobby para él, algo que hacía para relajarse después de un día largo de trabajo, pero me acompañaba. Tocaba los acordes que sabía mientras yo inventaba melodías, y me hacía sentir que mi voz importaba, que alguien en el mundo se tomaba el tiempo de escucharme. La niña comenzó a llorar con esos sollozos silenciosos que tienen los niños cuando la emoción los rebasa pero intentan contenerse porque no quieren parecer débiles frente a un adulto. Las lágrimas corrían por sus mejillas morenas dejando rastros brillantes que el sol de Ciudad Juárez iluminaba como pequeños ríos de luz, y sus hombros temblaban con cada sollozo reprimido. Juan Gabriel la abrazó con el brazo libre, atrayéndola hacia él, sintiendo el cuerpito pequeño temblar contra su costado, y dejó que llorara todo lo que necesitara llorar porque entendía mejor que nadie que algunas lágrimas no se derraman por tristeza sino por la revelación de algo que cambia la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Tu papá era un hombre de buen corazón, le susurró mientras la niña se aferraba a su camisa con los puños cerrados. Él me salvó sin siquiera saberlo. Nunca supo que el niño que dejaba cantar en su taller se convertiría en Juan Gabriel. Nunca supo que esas 7 palabras que me dijo iban a resonar en mi cabeza cada vez que subiera a un escenario frente a miles de personas, cada vez que me sintiera perdido o asustado, cada vez que necesitara recordar por qué hacía lo que hacía. Cuando la niña dejó de llorar y levantó el rostro húmedo para mirarlo, Juan Gabriel le dijo algo que la hizo contener la respiración. ¿Sabías que mi nombre artístico es por tu papá? Ella lo miró confundida, con los ojos enrojecidos y las pestañas mojadas. Me llamo Juan Gabriel. Juan es por tu papá, Juan Contreras, porque él fue la primera persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, la primera persona que vio algo en un niño pobre y asustado que cantaba escondido en un pasillo. Gabriel es por mi padre biológico, Gabriel Aguilera, que nunca pude conocer bien porque murió cuando yo era muy pequeño. Cada vez que alguien dice mi nombre, cada vez que lo ven escrito en un cartel o lo escuchan en la radio, estoy honrando a tu papá. Su nombre vive en el mío. La niña se limpió las lágrimas con la manga de su uniforme escolar, un gesto tan infantil y tan puro que a Juan Gabriel le dolió el corazón verlo, porque le recordó a todas las veces que él mismo se había limpiado las lágrimas con la manga de su ropa cuando era niño en esa misma ciudad, en calles que no quedaban lejos de donde estaban sentados en ese momento. ¿De verdad?, preguntó Lupita con voz temblorosa que apenas era un susurro. Juan Gabriel sonrió por primera vez desde que había entrado a la tienda, una sonrisa que combinaba la alegría de compartir algo importante con la tristeza de saber que el hombre al que honraba ya no estaba para escucharlo. De verdad. Cuando decidí ser cantante profesional y necesitaba un nombre artístico que me representara, lo primero que pensé fue en tu papá. Sin él, yo no estaría aquí. No sería quien soy. Todo lo que he logrado en mi vida, las canciones, los conciertos, los discos, todo comenzó el día que tu papá me escuchó cantar y me dijo que siguiera. Tomó la guitarra y la puso en las manos de la niña con un gesto ceremonioso, como quien entrega un tesoro que ha estado custodiando y que finalmente encuentra a su legítimo dueño. La niña la recibió con ambas manos, sorprendida por el peso familiar del instrumento que había cargado durante 40 minutos de caminata esa misma mañana creyendo que no volvería a verlo después de salir de la tienda.
Por eso esta guitarra no puede ser vendida, dijo Juan Gabriel con una firmeza que no admitía discusión. Esta guitarra perteneció al hombre más importante de mi vida. Debe quedarse contigo, con su familia, porque es parte de tu papá. Es lo que queda de él en este mundo, además de ti y de tu mamá. La niña miraba la guitarra en sus manos sin poder creer lo que estaba escuchando, alternando la vista entre el instrumento y el rostro de Juan Gabriel como si necesitara confirmar repetidamente que ambos eran reales. Pero ya le pagó al señor de la tienda, dijo con la lógica impecable de una niña de 9 años que entiende las reglas del comercio aunque sea demasiado joven para entender las reglas del destino. Yo la compré para devolvértela, explicó Juan Gabriel con paciencia infinita. El dinero que le di, los 5,000 pesos, esos son para ti y para tu mamá. Pueden usarlos para comida, para medicinas, para lo que necesiten. Pero la guitarra se queda contigo, porque es parte de tu papá. Es su legado. Es la prueba de que él existió y de que fue bueno. La niña abrazó la guitarra contra su pecho llorando otra vez, con la mejilla pegada a la madera tibia que todavía conservaba el calor del sol y de las manos que la habían sostenido, y entre sollozos logró decir, no sé tocar. Juan Gabriel le acarició el cabello con suavidad y respondió, no importa, Lupita. Lo importante no es que la toques. Lo importante es que la guardes, que la cuides, que cuando seas mayor y tengas hijos les cuentes sobre tu papá, sobre el maestro que enseñaba carpintería a niños que no tenían a nadie, sobre el hombre que tocaba guitarra por las noches como hobby y que un día se sentó en el piso junto a un niño asustado y le dijo que su voz valía algo. Esa es la verdadera herencia que tu papá dejó. No la guitarra en sí, no la madera ni las cuerdas, sino la bondad que vivía en su corazón y que pasó a ti el día que naciste. Se quedaron sentados en esa banca durante varios minutos en un silencio que no necesitaba palabras para ser elocuente, mientras los autos pasaban por la calle y la gente caminaba por las banquetas sin saber quién era ese hombre elegante sentado con una niña bajo la sombra de un álamo viejo en una esquina de Ciudad Juárez, sin sospechar que estaban presenciando sin saberlo un momento donde dos historias separadas por 30 años se encontraban y se completaban mutuamente como piezas de un rompecabezas que el tiempo había mantenido separadas hasta el momento exacto en que necesitaban unirse. Juan Gabriel sacó una tarjeta de presentación de su cartera y escribió un número de teléfono en el reverso con un bolígrafo que pidió prestado a un señor que pasaba caminando. Las letras eran grandes y claras para asegurarse de que fueran legibles. Este es el número de mi oficina en la Ciudad de México, le dijo a la niña entregándole la tarjeta. Quiero que le digas a tu mamá que me llame. Voy a ayudarlas con lo que necesiten. Medicinas para tu mamá, comida, un trabajo si ella puede trabajar, lo que haga falta. Y no quiero que piensen que esto es caridad ni que se sientan avergonzadas de aceptarlo. Es una deuda que yo tengo con tu papá, una deuda tan grande que aunque les diera todo el dinero que tengo no alcanzaría para pagarla, porque lo que tu papá me dio no se puede medir en pesos ni en centavos. La niña tomó la tarjeta con manos temblorosas y la guardó en el mismo bolsillo donde estaban los billetes, junto al calor de los 5,000 pesos que ya empezaban a sentirse como algo más que dinero, como la materialización de una conexión invisible que unía a su padre muerto con este hombre que lloraba al sostener su guitarra. ¿Por qué hace esto por nosotras?, preguntó Lupita con esa curiosidad directa y sin filtro que tienen los niños cuando necesitan entender algo que rebasa su experiencia del mundo. Juan Gabriel sonrió con una tristeza que era también agradecimiento, una expresión compleja que solo puede tener alguien que mira simultáneamente hacia el pasado y hacia el presente. Porque tu papá hizo algo por mí cuando nadie más lo hizo. Porque él vio algo en un niño pobre y asustado que nadie más veía. Porque se tomó el tiempo de sentarse en un piso frío y escuchar cantar a alguien que el mundo consideraba invisible. Ahora me toca a mí devolverle ese regalo ayudando a su familia, cuidando lo que él más quería en el mundo, que eran ustedes. Se puso de pie y la niña también, y por un momento se miraron de frente, el cantante más famoso de México y una niña de 9 años con uniforme escolar gastado, unidos por la memoria de un hombre que nunca supo el alcance de su bondad.
¿Cómo te llamas? Le preguntó Juan Gabriel, aunque ya lo sabía porque ella lo había mencionado antes, pero quería escucharlo otra vez como quien quiere escuchar una canción favorita que nunca se cansa de oír. Lupita, respondió ella. Lupita Contreras. Juan Gabriel le puso una mano en el hombro pequeño y le habló con la solemnidad de alguien que está transmitiendo algo sagrado de una generación a otra. Lupita, tu papá fue un héroe, aunque nunca salió en la televisión ni en las revistas ni llenó estadios con su nombre en letras grandes. Fue un héroe silencioso que salvaba vidas sin darse cuenta, que cambiaba destinos con palabras simples dichas en el momento justo, que trataba a los niños invisibles con la misma dignidad que otros reservan solo para los que tienen poder y dinero. Lupita abrazó a Juan Gabriel con fuerza, sin soltar la guitarra que colgaba de su otro brazo, apretándose contra su pecho con esa entrega total que solo los niños son capaces de ofrecer a alguien que ha tocado algo profundo en su corazón. Gracias, le dijo con voz ahogada por la tela de la camisa de seda contra la que tenía pegada la cara. Gracias por contarme sobre mi papá. Mi mamá dice que era bueno, pero nunca me contó que había ayudado a alguien importante. Juan Gabriel se arrodilló en la banqueta caliente para quedar a su altura, mirándola directamente a los ojos que eran del mismo color oscuro que los de Juan Contreras, y le dijo algo que la niña recordaría por el resto de su vida: tu papá no me ayudó porque yo fuera a ser alguien importante algún día. Me ayudó porque era su forma de ser. Ayudaba a los niños porque tenía un corazón grande que no podía quedarse quieto cuando veía a alguien sufriendo. Eso es lo que debes recordar de él, que fue bueno sin esperar nada a cambio, que fue generoso sin calcular el beneficio, que fue humano en un mundo que premia a los que no lo son. Se despidieron en esa esquina de Ciudad Juárez bajo el mismo álamo que había sido testigo silencioso de todo, y Juan Gabriel la vio alejarse caminando con la guitarra colgando de su hombro pequeño, más grande que ella pero ahora infinitamente más valiosa porque ya no era solo un instrumento viejo que se vendía por 150 pesos sino el testimonio de un hombre que ha cambiado la historia de la música mexicana sin saberlo, y los 5,000 pesos guardados en el bolsillo de su uniforme como una promesa de que las cosas iban a mejorar. Cuando Lupita dobló la esquina y desapareció de su vista entre los peatones que caminaban por la banqueta, Juan Gabriel se quedó parado ahí por varios minutos más, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el punto donde la niña había desaparecido, recordando al maestro Juan Contreras, al hombre discreto de manos grandes y cabello gris que tocaba guitarra por hobby en las noches después de un día largo de enseñar carpintería a niños que el mundo había desechado, al hombre que sin saberlo había plantado la semilla de una de las carreras más importantes de la música mexicana con 7 palabras dichas en un pasillo oscuro a un niño que cantaba escondido. Juan Gabriel regresó a su hotel esa tarde y se encerró en la habitación durante horas. No encendió la televisión, no pidió comida al servicio de cuarto, no llamó a nadie de su equipo. Se sentó en el sillón junto a la ventana que daba a las luces de Ciudad Juárez y pensó en Juan Contreras con una intensidad que hacía temblar las manos que tenía apoyadas sobre las rodillas. Nunca había hablado públicamente sobre el maestro que cambió su vida, porque era algo demasiado íntimo, demasiado personal, demasiado delicado para convertirlo en material de entrevistas donde los periodistas buscarían el ángulo sensacionalista y reducirían una historia de amor y gratitud profunda a un titular de periódico que se olvidaría al día siguiente. Pero ahora que Juan Contreras había muerto y su familia estaba en necesidad, ahora que había visto con sus propios ojos a la hija de su salvador intentando vender la guitarra de su padre para comprar medicinas, sintió que debía hacer algo más que simplemente darles dinero una vez, algo más que un gesto puntual que aliviara la urgencia inmediata pero no resolviera el problema de fondo. Esa noche, pasada la medianoche, cuando la ciudad se había calmado y las luces del centro comenzaban a apagarse una por una, Juan Gabriel llamó a su asistente personal en la Ciudad de México. La despertó con la llamada pero ella estaba acostumbrada a recibir instrucciones a cualquier hora porque trabajar con Juan Gabriel significaba estar disponible cuando la inspiración o la decisión lo demandara. Le dio instrucciones específicas y detalladas que su asistente anotó en una libreta mientras escuchaba con atención. Primero,
contactar a la señora Carmen Contreras a través de la dirección que Lupita le había dado esa tarde cuando él se la preguntó antes de despedirse. Segundo, ofrecerle un empleo en una de las oficinas administrativas que Juan Gabriel mantenía en Ciudad Juárez para gestionar sus propiedades y negocios en la ciudad. El puesto sería de secretaria o recepcionista, algo que no requiriera esfuerzo físico excesivo dado su estado de salud, con un salario digno que le permitiera vivir sin la angustia constante de no llegar a fin de mes. Tercero, establecer un fondo mensual para gastos de la familia Contreras que cubriera medicinas, alimentación y educación de Lupita hasta que la niña cumpliera 18 años. Cuarto, conseguir los mejores médicos disponibles en Ciudad Juárez para que examinaran a la señora Carmen y determinaran exactamente qué tenía y cómo tratarlo, con todos los gastos cubiertos sin excepción. Su asistente le preguntó si quería que esto se hiciera de manera discreta y Juan Gabriel respondió que sí, que no quería que nadie supiera, que no quería periodistas, que no quería fotos, que no quería que la familia Contreras se sintiera exhibida ni que nadie pensara que estaba haciendo esto por publicidad. Lo hacía porque le debía todo a Juan Contreras y esta era la única forma que tenía de pagarle una deuda impagable, cuidando lo que Juan Contreras más amaba en el mundo, su familia. No buscó reconocimiento por lo que hizo. No convocó ruedas de prensa ni invitó camarógrafos a documentar su generosidad. No publicó nada en periódicos ni mencionó el encuentro en ninguna entrevista posterior. Le pidió a la familia Contreras que no contaran la historia públicamente, no por vergüenza sino por respeto a la intimidad de un vínculo que era demasiado sagrado para exponerlo al juicio público. Quienes conocían a Juan Gabriel de cerca, los miembros de su equipo que estuvieron involucrados en la logística de la ayuda, sabían lo que había pasado y lo guardaban como un secreto profesional que confirmaba lo que siempre habían sabido. Que la generosidad de Juan Gabriel no era un acto para las cámaras sino una extensión natural de quien era como persona, una manifestación de esa gratitud profunda que sentía hacia todos los que le habían tendido la mano cuando él no tenía nada que ofrecer a cambio. Algunos escépticos, si hubieran conocido la historia, habrían dicho que era exagerada, que nadie reacciona así al ver una guitarra vieja en una tienda de instrumentos, que las coincidencias de ese calibre solo pasan en las películas. Pero quienes conocían la historia de Juan Gabriel desde sus primeros años sabían que su vida entera estaba hecha de coincidencias que parecían guionadas por alguien con un sentido extraordinario de la justicia poética, que cada vez que el destino le ponía enfrente a alguien que necesitaba ayuda, Juan Gabriel respondía con una generosidad que no calculaba costos ni buscaba beneficios, porque para él cada acto de bondad era una forma de honrar a todos los que habían sido buenos con él cuando ser bueno con un niño huérfano no ofrecía ninguna recompensa visible. Durante los siguientes meses, Juan Gabriel se mantuvo en contacto con la familia Contreras a través de su asistente, que le reportaba periódicamente sobre la situación. La señora Carmen consiguió el trabajo como recepcionista en la oficina administrativa y su salud mejoró notablemente después de recibir tratamiento médico adecuado con un neumólogo que diagnosticó una infección respiratoria crónica tratable que los doctores de la clínica del Seguro Social no habían podido identificar por falta de equipos. Con el salario estable y los gastos médicos cubiertos, la presión económica que había aplastado a la familia desde la muerte de Juan Contreras se alivió como una tormenta que finalmente se disipa después de meses de cielo gris. Lupita siguió yendo a la escuela, sus calificaciones mejoraron cuando dejó de preocuparse por si habría comida en la mesa o si su mamá estaría demasiado enferma para levantarse de la cama, y guardó la guitarra de su papá en un lugar especial de su casa, colgada en la pared de la sala exactamente donde había estado antes, como Juan Gabriel le había pedido, como un altar silencioso que honraba la memoria de un hombre que había sido héroe sin buscar serlo. Ocasionalmente, cuando Juan Gabriel visitaba Ciudad Juárez por negocios o simplemente por esa necesidad periódica de regresar a sus raíces, pasaba cerca de la escuela-oficina donde había crecido y reducía la velocidad del auto para mirar por la ventanilla los muros que guardaban tantos recuerdos, pensando en todas las noches que había cantado en el taller de carpintería con el maestro Juan Contreras acompañándolo con acordes torpes pero sinceros en esa misma guitarra que ahora colgaba de la pared de la casa de Lupita.
Pensaba en todas las veces que Juan Contreras le había dado palabras de aliento cuando él sentía que no valía nada, cuando el mundo lo hacía sentir invisible, cuando las noches en el internado se hacían tan largas y tan frías que la única forma de sobrevivir era cantar en voz baja hasta quedarse dormido. Esas palabras habían sido semillas plantadas en tierra seca que parecía incapaz de dar frutos, pero que décadas después habían dado una cosecha que alimentó a millones de personas a través de su música, que llenó estadios en 3 continentes, que puso a bailar y a llorar a generaciones enteras de hispanohablantes que encontraban en las canciones de Juan Gabriel las palabras que ellos mismos no podían articular para expresar lo que sentían. 2 años después de aquel encuentro en la tienda de instrumentos, en 1997, Juan Gabriel regresó a Ciudad Juárez para un concierto en el Auditorio Municipal Benito Juárez, un espacio que se llenó con más de 8,000 personas que habían esperado meses para verlo cantar en la ciudad que lo vio crecer. Le pidió a su asistente que contactara a Lupita y a su mamá para invitarlas al show, y las acomodó en un palco lateral donde podían ver todo el escenario sin ser molestadas por la multitud, con asientos acolchados y buena vista y un asistente personal que les llevaba refrescos y botanas como si fueran las invitadas más importantes de la noche. Lupita ya tenía 11 años, más alta, más segura de sí misma, con el cabello suelto que le caía sobre los hombros en lugar de las trenzas apretadas que llevaba aquella mañana en la tienda. No podía creer que estaba viendo a Juan Gabriel cantar en vivo, rodeada de miles de personas que gritaban su nombre y cantaban sus canciones a todo pulmón, sabiendo algo que nadie más en ese auditorio sabía. Que el nombre de ese hombre en el escenario llevaba incorporado el nombre de su papá, que cada vez que la audiencia gritaba Juan Gabriel estaba sin saberlo honrando la memoria de un maestro de carpintería que tocaba guitarra por las noches. Después del concierto, cuando los aplausos finales se apagaron y la gente comenzó a salir del auditorio, las llevaron al camerino por una puerta lateral. Juan Gabriel las recibió todavía con el traje del show puesto, sudando por el esfuerzo de más de 2 horas de concierto pero con una sonrisa que se amplió enormemente cuando vio a Lupita entrar. La niña, que ya no era tan niña, corrió a abrazarlo con la misma intensidad con la que lo había abrazado en aquella esquina de Ciudad Juárez 2 años atrás. Lupita, mira cómo has crecido, le dijo Juan Gabriel sosteniéndola por los hombros para verla bien, y ella le contó con entusiasmo que había empezado a aprender guitarra con un maestro del barrio porque quería entender el instrumento que su papá había tocado. Quería sentir bajo sus dedos las mismas cuerdas que las manos de Juan Contreras habían presionado. Quería crear sonidos con el mismo instrumento que había acompañado las primeras canciones de un niño que después se convirtió en leyenda. Juan Gabriel sonrió al escuchar eso con una alegría que le iluminó el rostro cansado y le dijo con voz emocionada, tu papá estaría orgulloso. Estaría tan orgulloso de la niña en la que te estás convirtiendo. La señora Carmen lloró al agradecerle todo lo que había hecho por ellas, las medicinas, el trabajo, el dinero mensual, la tranquilidad de saber que alguien poderoso las cuidaba no por obligación sino por amor y gratitud. Y Juan Gabriel le tomó la mano con ambas manos suyas y le dijo mirándola a los ojos, su esposo me dio la vida que tengo. Todo lo que soy se lo debo a él. Ayudarlas a ustedes no es generosidad, es justicia. Cuando se despidieron en la puerta del camerino, con el ruido de los técnicos desmontando el equipo de sonido resonando en el auditorio vacío, Juan Gabriel abrazó a Lupita una última vez y le susurró al oído con esa voz que podía llenar un estadio pero que en ese momento era solo para ella, nunca olvides quién fue tu papá. La bondad es la herencia más valiosa que existe y tu papá te dejó más de la que cabe en cualquier guitarra. La guitarra de Juan Contreras se quedó en la casa de Lupita durante décadas, colgada en la pared de la sala como símbolo de algo más grande que un simple instrumento musical, más grande que cuerdas y madera y barniz gastado. Representaba el poder de un gesto pequeño multiplicado por el tiempo, el impacto silencioso pero devastador que una persona común puede tener en el destino de otra sin siquiera saberlo. La forma en que una palabra amable dicha en el momento preciso puede redirigir el curso de una vida entera hacia un lugar que nadie habría podido imaginar. Juan Contreras nunca supo que el niño al que dejó cantar en su taller de carpintería se convertiría en Juan Gabriel, en uno de los cantantes más importantes que México ha producido,
en una voz que definiría generaciones enteras de música popular en español. Murió siendo un maestro de carpintería discreto que ganaba un salario modesto, que tocaba guitarra por las noches como pasatiempo, que trataba a los niños huérfanos del internado con la misma dignidad y el mismo cariño que reservaba para su propia hija. Nunca apareció en los periódicos, nunca recibió premios, nunca fue entrevistado en televisión, nunca supo que su nombre estaba inmortalizado en el nombre artístico del cantante más escuchado de un continente. Pero ese gesto simple, aparentemente insignificante, de sentarse en el piso de un pasillo frío junto a un niño asustado y decirle que su voz valía algo, terminó cambiando el curso de la música mexicana de una forma que ningún productor discográfico, ningún empresario musical, ningún ejecutivo de compañía de discos podría haber logrado con todo el dinero del mundo. Porque lo que Juan Contreras le dio a Alberto Aguilera Valadez no fue una oportunidad profesional ni un contrato ni una plataforma. Le dio algo mucho más fundamental y mucho más poderoso, le dio permiso para existir, permiso para ocupar espacio en el mundo con su voz, permiso para creer que un niño invisible podía ser escuchado. Lupita creció entendiendo que su padre había sido un héroe silencioso, uno de esos héroes que nunca reciben reconocimiento público porque su heroísmo no tiene la espectacularidad de los actos que aparecen en las noticias, sino la profundidad callada de los que ocurren en pasillos oscuros y talleres de carpintería y salones de clase donde nadie está filmando. Cada vez que miraba esa guitarra colgada en la pared de su casa, con el nombre de su padre grabado en la parte trasera y las cuerdas que ella misma había aprendido a tocar, recordaba las palabras de Juan Gabriel en aquella banca de metal bajo el álamo de Ciudad Juárez: tu papá fue el hombre más importante de mi vida. Y entendía que la importancia no se mide en fama ni en dinero ni en estadios llenos, sino en la capacidad de ver a los invisibles y tratarlos como si fueran la persona más valiosa del mundo, porque en ese momento, en ese pasillo, en ese taller de carpintería, eso es exactamente lo que eran. La historia de Juan Gabriel y la guitarra de Juan Contreras enseña algo que las biografías oficiales rara vez capturan y que los documentales de celebridades generalmente ignoran. Que detrás de cada persona que alcanza la grandeza hay alguien que creyó en ellos primero, alguien que les dijo que valían algo cuando todo el mundo les decía lo contrario, alguien que los vio no como lo que eran sino como lo que podían llegar a ser. A veces esa persona es un padre, una madre, un hermano. Pero a veces es un desconocido, un maestro de carpintería que toca guitarra por las noches y que no tiene idea de que las 7 palabras que está a punto de decirle a un niño asustado van a reverberar durante décadas y tocar las vidas de millones de personas, que nunca sabrán su nombre. Juan Contreras nunca imaginó que al permitirle cantar a Alberto Aguilera Valadez en su taller, estaba salvando un talento que después llevaría alegría y consuelo a millones de personas en todo el continente. Solo hizo lo que su corazón le dictaba, tratar a un niño con dignidad y darle permiso para ser quien era. Esa lección sobre gratitud, sobre memoria, sobre la obligación de honrar a quienes nos ayudaron cuando nadie más lo hacía, es quizás el legado más importante que Juan Gabriel dejó más allá de su música, más allá de sus canciones, más allá de los estadios y los discos y los premios. El legado de recordar que debemos buscar a los Juan Contreras de nuestra propia vida y agradecerles, no solo con palabras que se lleva el viento, sino con acciones que continúen su legado de bondad, que multipliquen el gesto original hasta que alcance a personas que el héroe silencioso nunca habría podido imaginar. Si tú también admiras a Juan Gabriel y quieres seguir conociendo las historias que revelan al ser humano detrás del artista, suscríbete al canal para acompañar más relatos como este que celebran la generosidad, la gratitud y la humanidad de una de las figuras más grandes de la música mexicana. Déjanos un comentario contando desde qué parte del mundo estás viendo este video y si hay alguien en tu vida que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Porque esas historias merecen ser contadas y recordadas tanto como las historias de los artistas que admiramos.